Esto es como un río que inicia, ¿no?, de una nueva etapa histórica. Llegamos al Uruguay con una misión, o con dos misiones. La primera misión, atender a la población venezolana, a los compatriotas, a ratificar que la migración es un derecho, a ratificar una política nuestra de cercanía definida por el presidente Nicolás Maduro. Igualmente llegamos con la misión de reconstruir las relaciones amigas con el pueblo uruguayo y reconstruirla sobre la verdad, sobre la identidad de los pueblos. Por estos lados, por estas instituciones tan importantes de la Universidad de la República, estuvo el comandante Chávez. Momentos de amplitud, de identidad, de encuentro y de ratificación que somos un solo pueblo, que estamos en una sola senda de la lucha por la independencia y la soberanía. Por lo tanto, en estos momentos, tal como Marcelo lo decía, y luego la doctora Roca seguro se va a referir a ello, no ha habido un momento en las últimas décadas de América Latina como este momento que estamos viviendo. Un momento de agresión, un momento de crisis imperial, un momento de soberbia imperialista y, por qué no decirlo, un momento de dictadura imperial, un momento de fascismo imperial, donde no hay derecho, donde no hay potestad soberana de los pueblos. Si no te doblegas, te piso, te invado, te pongo aranceles. Estamos en presencia, y lo vamos a ir viendo, en lo que hemos llamado, y los teóricos llaman, la diplomacia del chantaje. Es la diplomacia del chantaje del imperio. Es la fuerza bruta, es la pérdida del consenso, es la pérdida de la diplomacia. No hay diplomacia. Lo que hay es imposición. Y lo que vivimos en Venezuela, y lo que estamos viviendo en Venezuela, es la política de la imposición del chantaje. Y la muestra de la barbarie del 3 de enero es la barbarie del imperio. ¿Cuál recuerdo de ese debate teórico que hicimos en la década de los 80, cuando algunos teóricos llegaron a la conclusión que no había imperialismo, que el desarrollo capitalista había tomado otra forma de comportarse, que lo que estábamos en un momento de gobiernos globales, de acuerdos globales? ¿Cuánto absorbimos la mentira ideológica de que el imperialismo había desaparecido? No. El imperialismo ha perdido fuerza material, pero no ha perdido barbarie, no ha perdido la fuerza de la crueldad, no ha perdido la fuerza de la destrucción, del asesinato, como lo que vivimos el 3 de enero. En este marco es vital, queridos y amigas y amigos que están en este gran evento, esta gran organización del Comité Antiimperialista,
de solidaridad con Cuba y los pueblos, es importante ir profundizando en la verdad de Venezuela, porque no es una cosa sencilla entenderlo. ¿Cuántas cosas se ha dicho y cuántas cosas se ha dejado de decir? ¿Cuántos relatos han ido cabalgando en la conciencia de nosotros? ¿Hasta dónde llegó la duda? ¿O pasó o no pasó por nuestra cabeza si el presidente Nicolás Maduro era del cartel de los soles? ¿O la duda de que era un dictador? ¿O la duda que en Venezuela no hay democracia? Eso es un debate importante. Y en razón de ese debate quise traer este comportamiento. Esta línea del tiempo que arranca en 1999 la va a ir viendo en su comportamiento todas las líneas rojas, y ya lo habíamos comentado en un acto que hicimos en la embajada, todas las líneas rojas que la vamos a ir viendo a lo largo del tiempo. Tiene que ver con actos electorales, democráticos. La democracia venezolana no nació por decreto. La democracia venezolana nació en 1999 producto de un proceso profundo de la democracia directa, de la democracia constituyente. No nació por imposición del dictador Hugo Chávez. Nació como voluntad del pueblo. De tal manera que la dinámica del tiempo nos ha ido dando la razón. Primero, que en Venezuela existe y ha existido una democracia. En Venezuela no hay una dictadura y no ha habido una dictadura. Uno pudiese decir, si uno va contando las líneas rojas, podemos ir pasando. Podemos contar 36 elecciones. ¿O será que en Venezuela hay una trampa, una fábrica de trampas electorales? ¡Qué falacia, de verdad! ¿O es que los procesos electorales son expresión de qué? De la genuina democracia. ¿O es que estamos en presencia de un nuevo concepto? El concepto que eres democrático con dictadura. No puede ser, compañeros, amigas y amigos. No puede ser que nos tilden de dictaduras. Es una democracia acosada. Es una democracia sometida de manera permanente al acoso. Y uno dice, ¿de qué acoso está hablando? Un poco al inicio. ¿De qué acoso? El acoso económico, la asfixia económica, el golpe de Estado de 2002. Apenas teníamos 4 años de instalado la democracia cuando se da el intento de golpe de Estado. Y luego viene el proceso de insurrección interna de una oposición que nunca ha sido democrática, que nunca ha reconocido los resultados electorales. Una economía acosada. 2019, por favor, búsqueme el 2019, 2020, 2021. Le aplicaron a Venezuela 900 medidas coercitivas unilaterales. Y uno dice, ¿qué es eso en el derecho internacional? Es que te quitan el derecho a hacer economía. No tienes derecho a hacer economía. Y luego lo vamos a ver con los especialistas. No tienes derecho al desarrollo. No tienes derecho al comercio internacional.
No tienes derecho a vender tus productos y a comprar tu producto. 2019, 2020 y 2021. Llegó un momento en que no había con qué comer, no había alimentos con qué comprar y no había a quién venderle. La pregunta que uno se hace, ¿ese modelo perdió su sentido democrático? No, nunca dejó de hacer elecciones. Y podemos ver el 2017, el país estaba acosado con la intervención externa, con movimientos terroristas a nivel interno. ¿Y qué hizo el presidente Maduro? Convocó una constituyente para pacificar el país. Busquemos la historia. Busquemos la historia con el comportamiento del presidente Nicolás. Hizo algún movimiento de toma militar de las ciudades. Sacó al ejército a reprimir al pueblo. Ustedes tienen una historia de dictadura. Ustedes vivieron en carne propia que es una dictadura criminal. Y el concepto de dictadura en este pueblo, en el Uruguay, tiene un sentido de la criminalidad. Y uno se pregunta, ¿esa es esta realidad en Venezuela? Esa es la realidad que hemos vivido de la revolución bolivariana. De tal manera que lo que pasó al final, en noviembre, octubre, cuando le ponen precio a la cabeza de un presidente, le pusieron precio a la cabeza al presidente Nicolás, y después dice con una facilidad que sucede que no existe el cartel de los soles. ¿Cuánto relato, cuánta tinta rodó por los medios, cuántas redes dijeron que el presidente Nicolás era parte de una gran mafia internacional? ¿Cuánto llegamos a creer que eso era verdad? Que el presidente Nicolás tiene capitales en el extranjero, que es un mafioso, que en Venezuela lo que había era una mafia gobernando al país. De tal manera, queridos amigas y amigos, lo que pasó el 3 de enero no era más que el continuo de un proceso de guerra de relato, de ablandamiento de la opinión pública internacional, de destrozo de una institucionalidad de un país, porque no es el presidente solo, es la institucionalidad de un país, es un Estado. ¿Cuántas categorías escuchamos el 2019, 2020 del Estado fallido, de que los migrantes salieron huyendo del país? No, los migrantes salieron en la búsqueda de una estrategia económica, porque el país le habían destrozado su base de prosperidad. Y no era verdad que salieron huyendo, aplicaron un derecho, que es el derecho a la migración. De tal manera que Venezuela, para entender la profundidad del 3 de enero, hay que entender la línea histórica. De lo contrario, no lo podemos entender. El modelo de la revolución bolivariana es un modelo acosado. Se les ha aplicado todos los manuales, absolutamente todos los manuales concebidos en el ataque imperial a un país. No ha habido descanso, ni un momento. Para la economía venezolana no ha habido descanso para ningún momento. Para el pueblo venezolano no ha habido descanso.
Y uno se pregunta, y me preguntan, ¿qué está pasando en estos momentos? Ese pueblo que acumuló historia durante 26 años de ataque, de asfixia económica, que llegó un momento en que no había con qué comer, ese es el pueblo que está hoy parado. Ese es el pueblo que está resistiendo. Ese es el pueblo uno se le preguntan cómo está el pueblo. Está en un ambiente de acoso militar del poderío militar de los Estados Unidos. Sí estamos acosados, queridos compañeros. En Venezuela no se vive el desarrollo normal de un país. ¿Mantienes el país? Sí. Hay una presidenta, la presidenta Delcy Rodríguez, con valentía, con claridad, con energía, está ahí al frente. Pero queridos amigos y amigas, el acoso es minuto tras minuto. La palabra, la simbología del imperio, la forma de cómo se dirijan el mundo, las redes de que otro compañero traicionó o no traicionó. Yo les quiero decir a ustedes, si en Venezuela hubiese traición, no hubiese sistema político en estos momentos. Tú no puedes mantener un sistema político con traición. En Venezuela lo que hay unidad interna en medio de las dificultades. Ahora, uno se puede hacer las preguntas, todas las preguntas. ¿Y qué será el futuro de Venezuela? El futuro de Venezuela lo decide el pueblo venezolano, cueste lo que cueste. No hay futuro con fuerzas externas. Tienen el poderío militar, pero no tienen la voluntad del pueblo. ¿Se puede llevar petróleo? Van a tener que pasar por encima del pueblo. ¿Tienen la fuerza militar? Sí la tienen. Yo les quiero decir a ustedes que la tecnología que se empleó en Venezuela no tiene precedente en el ensayo de invasión de los Estados Unidos. Los Estados Unidos puso en práctica la tecnología más moderna de capacidad destructiva de un pueblo. Anuló una estructura, anularon las comunicaciones, anularon los oídos, reventó los oídos de los compañeros que resistieron, que por cierto son 100 compañeros, donde ahora habían 32 queridos camaradas cubanos. Pero habían 70 compañeros venezolanos que murieron ahí, que dieron su vida por el presidente. Y yo les quiero decir a ustedes que evidentemente una de las metas establecidas en ese momento era matar al presidente. No es cualquier cosa, compañero. No podemos desligar el proceso venezolano con la vida del presidente, con el derecho del presidente y con la lucha por la libertad del presidente. No podemos desligar la lucha por la soberanía venezolana en estos momentos sin la lucha por la libertad del presidente Nicolás Maduro y la diputada Cilia Flores. No son dos cosas, son una sola cosa. Son una sola
¿O es que quién era Nicolás? ¿Era o no era el presidente del país? ¿La ley o es? ¿La ley o no la ley la coge? ¿Tenía o no tenía inmunidad? Ese es el debate que hay que descifrar con los compañeros juristas para quitar el velo ideológico de la manipulación. Los medios no justifican el fin, compañeros. Hay un secuestro, hay una violación vulgar del derecho internacional, hay una muerte del derecho internacional por el secuestro del presidente. Por lo tanto, amigos y amigas, para nosotros es vital estas actividades y le damos las gracias al comité y al PCDT del esfuerzo. Y quiero terminar diciendo que Uruguay está llamado a ser una referencia en América Latina y en Sudamérica. Sudamérica lo necesita a ustedes. Sudamérica necesita ese discurso del PCDT, esa claridad del proletariado. Les propongo, hay que ir a hablar con los compañeros en diferentes países. Hay que hacer un gran movimiento así, conversado, discutido, analizado, en la construcción de la verdad y la conciencia. Parar el demonio, compañero, es apelar a lo más bello de los pueblos por la paz. Es el demonio que está en desarrollo, no es cualquier cosa. No les interesa, no les importa la vida de nadie, ni la vida de su pueblo. Hemos visto la escena que han vivido los pueblos emigrantes en Estados Unidos. Parar el demonio imperial. Hay que apelar al corazón de los pueblos de América Latina y de Norteamérica. Por lo tanto, es necesario pensar en una estrategia continental. Llegó el momento, no hay intermedio en la contradicción entre el imperialismo y la soberanía, en la contradicción central. Si el imperio vence la soberanía, no habrá país, no habrá naciones y no habrá tranquilidad. Y eso es lo que nos estamos jugando en Venezuela. Por eso es que para nosotros es vital, determinante, colocar en primera bandera la libertad del presidente Nicolás Maduro como elemento fundamental. Y eso es lo que yo quiero traer y quería traer en esta importante actividad. Qué cosa tan bonita, qué cosa tan hermosa. Y ojalá pudiésemos pasarlo con los compañeros de Telesur, que el pueblo venezolano vea esto, vea la sensibilidad del pueblo uruguayo, vea la conciencia política de este pueblo en solidaridad con el pueblo venezolano. Esos son los códigos en los cuales el imperio no ha podido dar históricamente. Esos fueron los códigos que vencieron al imperialismo en Vietnam. Y esos son los grandes códigos de la resistencia de Uruguay. Gracias. De la